El sol de aquel día caía con una fuerza tal que el asfalto parecía derretirse, y el aire vibraba sobre el hormigón hirviendo del patio de la escuela. Pero a mí me daba igual el calor, la bochornada, o que la camisa se me pegara a la espalda. Estaba allí, apretando el diploma en la mano sudorosa, con el corazón latiéndome en la garganta, un ritmo frenético. Hoy vendría, tenía que venir. Recorrí la multitud con la mirada, los rostros empapados de sudor, las sonrisas radiantes de los padres, sus miradas orgullosas fijas en sus graduados. Buscaba su cabeza, su silueta alta, esa ligera despreocupación en los movimientos que solo le era propia. Mi padre, el doctor Manuel García, el hombre que siempre había sido mi mundo entero, mi estrella guía, mi roca inquebrantable. O eso creía yo. La ceremonia llegaba a su fin. El director, con la cara brillante por el sudor, pero con la voz aún solemne, pronunciaba las últimas palabras de aliento. Mis compañeros de clase abrazaban a sus padres, reían, se hacían fotos. Y yo estaba allí, solo. El diploma en mi mano parecía una burla, un miserable trozo de papel que solo atestiguaba mi soledad en el día aparentemente más importante. Mi madre, Isabella, se acercó a mí. Sus ojos, normalmente tan vivos y llenos de fuego, estaban nublados. No dijo una palabra, solo me abrazó con tanta fuerza que me costó respirar. Sus brazos eran suaves, cálidos, pero en ellos sentía la misma amargura que en mí. Ella lo sabía. Sabía que él no vendría. Ella siempre lo supo. Él está muy ocupado, cariño. Una operación importante, susurró, y sentí como sus hombros temblaban. Una mentira, tan familiar, tan vieja mentira. Olía a polvo y a naftalina, como a cosas olvidadas en el armario. Era cirujano, sí, pero no tan ocupado como para perderse la graduación de su único hijo. Él mismo me lo había prometido. Hace una semana, cuando yo, radiante de orgullo, le mostré la invitación. «Claro, Álvaro, iré. Es tu día. No me lo perdería por nada del mundo», dijo entonces, y su mano se posó en mi hombro, tan fuerte, tan fiable. Yo creí cada palabra suya. ¡Qué ingenuo! Por la tarde, en casa, cuando los invitados se habían ido y mi madre se afanaba en la cocina, tratando de dar una apariencia de celebración, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo decepción, era una traición, aguda, quemante, como un cuchillo al rojo vivo. Tomé el teléfono, mis dedos marcaron su número por sí solos. Tonos, largos, vacíos tonos que resonaban en mi cabeza. Finalmente, descolgó. «¿Álvaro? Hola. Lo siento, no pude ir. Tenía cosas que hacer». Su voz era tranquila, incluso algo distante. Ni rastro de arrepentimiento, ni una pizca de justificación. Solo cosas que hacer. «Papá, me lo prometiste», logré decir. Y la voz me traicionó. Tembló. Me odiaba por esa debilidad, por permitirle ver cuánto me dolía. «Ya lo sé, hijo, pero la vida es así. ¿Entiendes? No siempre todo sale según lo planeado». Habló como si estuviera describiendo el tiempo, con indiferencia, como si el hecho de que se hubiera perdido mi graduación fuera tan trivial como la lluvia. «¿Dónde estabas, papá?», casi grité. Pero de mi garganta solo salió un susurro ronco, y entonces suspiró. Un suspiro pesado, irritado. «Álvaro, no empieces. Estoy pescando, ¿vale? Marcos y yo». Marcos, el hijo de su nueva esposa, esa mujer que apareció en nuestra vida como una tormenta, destrozando todo lo que mi madre y yo habíamos construido durante años. María, una mujer con una sonrisa brillante y una risa demasiado fuerte que, según él, había traído luz a su vida, y a mí solo me trajo oscuridad. Y Marcos, el hijo de María de su primer matrimonio, un niño, un par de años menor que yo, con quien mi padre, el doctor Manuel García, construía barcos, le enseñaba a pescar, iba a partidos de fútbol, cosas que nunca hizo conmigo. No pude seguir escuchando. Colgué, y el teléfono cayó con un golpe sordo sobre la cama. Se me cortó la respiración. Lágrimas, lágrimas calientes, abrasadoras, pero no eran lágrimas de pena o autocompasión. Era ira, una furia que lenta pero implacablemente bullía dentro de mí, amenazando con hacerme pedazos.
ira hacia él, hacia su indiferencia, hacia su traición, e ira hacia mí mismo por seguir esperando, por seguir teniendo esperanzas. Mi madre entró en la habitación. No preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó a mi lado en la cama y me abrazó en silencio. Su mano tibia acarició mi cabello y sentí cómo ella misma contenía las lágrimas. Nos quedamos así mucho tiempo, en silencio, roto solo por mi respiración entrecortada y sus silenciosos sollozos. Y en ese silencio lo comprendí. Comprendí que mi padre, aquel a quien yo conocía y amaba, había desaparecido hacía mucho tiempo. Su lugar lo había ocupado otra persona, un extraño, indiferente. Las semanas siguientes fueron un tormento. Vagaba por la casa como un fantasma. Las sonrisas de mis amigos, las felicitaciones de los parientes, todo me parecía vacío, falso. Veía sus miradas de lástima, oía los susurros a mis espaldas, y eso solo aumentaba mi dolor. Me sentía mal conmigo mismo por sufrir tanto su ausencia. Al fin y al cabo, era un chico mayor, casi un hombre. Pero una parte de mí, la que aún creía en los cuentos de hadas, estaba hecha añicos. Empecé a evitar a mi madre. Su comprensión silenciosa, sus ojos tristes, me parecían un reproche. Sabía que ella sufría tanto como yo, pero no soportaba su lástima. Me encerraba en mi habitación, escuchaba música a todo volumen, tratando de ahogar la voz en mi cabeza que no paraba de repetir. Él lo eligió a él, no a ti. Una tarde, mientras estaba sentado a la mesa, fingiendo estudiar, mi madre puso un plato de pasta delante de mí. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva, desconocida para mí. Álvaro, empezó. Su voz era firme, sin la suavidad habitual. No podemos seguir así. Esto no es vida, ni para ti, ni para mí. Levanté los ojos hacia ella. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que merecemos más. Merecemos ser felices. Y si él no quiere ser parte de nuestra vida, entonces nos las arreglaremos sin él. Tenemos que seguir adelante, por nosotros mismos. Sus palabras fueron como una bofetada. Eran amargas, pero al mismo tiempo sentí una extraña fuerza en ellas. Tenía razón. No podíamos aferrarnos para siempre al fantasma del pasado, a una persona que había elegido otro camino. ¿Y qué sugieres, mamá?, pregunté, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza se encendía en mi pecho. Ella sonrió, débilmente, pero con sinceridad. Necesitamos cambiar algo, empezar de cero, irnos de aquí, aunque sea por un tiempo. Mi tía Margarita tiene una casa pequeña en Cartagena. Ya sabes, en la costa, está vacía. Quizás allí podamos empezar de nuevo. Cartagena, el mar, la arena, todo lo que contrastaba con nuestra vida sofocante y polvorienta en Madrid. La idea me pareció una salvación, un soplo de aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una calidez extenderse por mi pecho. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. Y en mi voz, para mi sorpresa, no había ni rastro de tristeza, solo expectación. Mi madre rió, una risa real y clara que no le había oído en mucho tiempo. Tan pronto como empaquemos, en un par de días, si no te importa. Esos pocos días pasaron como en una neblina. Empacamos, vendimos algunos muebles, nos despedimos de unos pocos amigos. No llamé a mi padre. Él tampoco llamó. Parecía que nos había borrado de su vida con la misma facilidad con la que se borra un elemento de una lista de compras. Y, para mi sorpresa, no me causaba el mismo dolor punzante de antes. Solo una leve, sorda pesadez en el pecho, como la de una vieja herida. El viaje a Cartagena fue largo. Condujimos en el viejo coche de mi madre, las ventanillas bajadas, y el viento nos despeinaba, llevándose los últimos restos de tristeza. Apenas hablamos, solo intercambiamos frases cortas de vez en cuando, pero en ese silencio no había incomodidad. Había algo más, unidad. La sensación de que éramos los dos contra el mundo entero, y eso nos daba fuerza. La casa de la tía Margarita resultó ser pequeña, pero acogedora. Paredes pintadas de azul cielo, una pequeña terraza cubierta de bugambillas y el olor a mar salado que venía de alguna parte lejana. Aquí reinaba la calma, la tranquilidad. No había el ruido de la ciudad que tanto me oprimía en Madrid.
Los primeros días fueron extraños. Paseábamos por la playa, recogíamos conchas, comíamos pescado fresco en pequeños restaurantes. Mi madre parecía haber revivido. Sus ojos volvieron a brillar. Una sonrisa apareció en su rostro. La observaba y comprendía que su sacrificio había sido enorme. Lo había dejado todo por mí, por nuestra tranquilidad, y yo tenía que ser fuerte para justificar sus esperanzas. Empecé a buscar trabajo. No fue fácil, pero tuve suerte. En una pequeña cafetería familiar en el Paseo Marítimo necesitaban un ayudante. El dueño, el señor Juan, era un hombre mayor y amable, con la cara arrugada y los ojos bondadosos. Me aceptó de inmediato, como si fuera su propio nieto. El trabajo no era complicado. Lavar platos, servir mesas, ayudar en la cocina, pero me daba un sentido de propósito. La sensación de que no solo me dejaba llevar, sino que estaba haciendo algo, creando algo. Todas las tardes, después del trabajo, volvía a casa cansado, pero feliz. Mi madre siempre me esperaba con la cena, y hablábamos de todo, de mis nuevos amigos, de sus paseos por la ciudad, de nuestros planes para el futuro. En esas conversaciones no había lugar para el pasado, no había lugar para él. Estábamos construyendo una nueva vida, ladrillo a ladrillo. Un día, mientras llevaba una bandeja de café a una mesa, una joven entró en la cafetería. Su cabello era de color chocolate oscuro, y sus ojos, de un azul tan profundo y penetrante como el mar al atardecer. Era baja, pero en cada uno de sus movimientos se sentía una fuerza interior, una seguridad. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada de ella. ¿Hay alguna mesa libre? Su voz era grave, ligeramente ronca, pero muy agradable. Asentí, señalando una mesa libre junto a la ventana. Ella sonrió, y esa sonrisa, tan abierta y sincera, hizo que mi corazón diera un vuelco. «Gracias», dijo, y sentí cómo me sonrojaba. La atendí con una diligencia inusual, temiendo hacer algo mal, temiendo parecer torpe. Ella solo pidió un café y se sentó, sorbiéndolo a pequeños sorbos, mirando por la ventana, al mar infinito. Al día siguiente, volvió a venir, y al siguiente. Y así cada día. Empezamos a intercambiar algunas palabras, luego se convirtió en conversaciones cortas, y luego, en largas charlas. Se llamaba Sofía. Era artista, y había venido a Cartagena en busca de inspiración. Sus cuadros eran tan vibrantes y profundos como sus ojos, llenos de luz y sombra. Paseábamos por la playa, veíamos atardeceres, hablábamos de todo. Me escuchaba atentamente, sin interrumpir, sin juzgar. Le conté mi dolor, la traición de mi padre, cómo había elegido otra familia. Y ella no se apartó, no dijo que era una tontería, que debía simplemente olvidarlo. Simplemente escuchó, y en sus ojos vi comprensión. Mira, Álvaro, a veces las personas más cercanas nos causan el mayor dolor, pero eso no significa que debamos cerrarnos al mundo. Significa que debemos encontrar a aquellos que realmente nos valoran, que ven la luz en nosotros, dijo una vez, mientras estábamos sentados en la orilla, mirando el cielo estrellado. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma herida. Ella no solo simpatizaba, sino que entendía. Me ayudó a ver que mi valor no dependía de si mi padre me reconocía o no. Mi valor estaba en mí mismo. Empecé a escribir. Al principio, eran solo notas caóticas en un cuaderno. Luego se convirtieron en poemas y luego en relatos. Escribía sobre mi dolor, mi esperanza, la gente que conocía en Cartagena. Era mi forma de soltar todo lo que se había acumulado dentro, y me traía alivio. Un día, mientras estaba sentado en la orilla escribiendo, el señor Juan se acercó a mí. Llevaba su mejor camisa y parecía muy serio. «Álvaro, necesito hablar contigo», dijo. Su voz era inusualmente baja. Sentí que mi corazón se encogía. Algo había pasado. Sé que eres un buen muchacho y valoro tu trabajo, pero dudó, mirándome con una especie de lucha interna. Mi nieta ha venido de Madrid. Necesita un tutor de inglés. Y tú lo dominas bien, ¿verdad? Asentí. Realmente sabía bien inglés. Era una de las pocas asignaturas en las que mi padre, con su eterna ocupación, aún encontraba tiempo para ayudarme. Así que pensé, quizás podrías ayudarla. Realmente necesita ayuda, y sería un buen trabajo extra para ti. Sentí
Alivio. Pensé que me iba a despedir. Claro, señor Juan. Con gusto, dije. Él sonrió. Genial. Se llama Elena. Es un poco tímida, pero es una chica muy inteligente. Ven esta noche a casa. Por la noche, fui a casa del señor Juan. Era una casa vieja, pero muy acogedora, llena de muebles antiguos y olores a repostería fresca. Elena resultó ser una niña pequeña y delgada, de unos 10 años, con unos ojos enormes y asustados. Estaba sentada, con la cara hundida en un libro de texto, y parecía dispuesta a esconderse debajo de la mesa. Nuestras primeras clases fueron una tortura. Elena era cerrada, apenas hablaba. Solo de vez en cuando pronunciaba respuestas cortas y monosilábicas. Traté de hacerla hablar, de encontrar un terreno común, pero nada funcionaba. Era como un pajarito que tenía miedo de dejar que un humano se le acercara. Pero no me rendí. Recordaba lo difícil que me resultaban algunas asignaturas de niño y cuánto deseaba que alguien me explicara en lugar de regañarme. Empecé a llevarle libros interesantes en inglés, veíamos dibujos animados, jugábamos con palabras. Poco a poco, muy lentamente, Elena empezó a abrirse. Sus ojos se volvieron más vivos, empezó a sonreír, a hacer preguntas. Vi en ella no solo una alumna, sino una pequeña persona que necesitaba apoyo y comprensión. Un día, mientras estábamos sentados a la mesa y yo le explicaba gramática, de repente levantó los ojos hacia mí. «Álvaro, tienes una voz tan amable», susurró. Sonreí. «Gracias, Elena. Y tú tienes unos ojos muy inteligentes». Ella se sonrojó, pero en sus ojos brilló una chispa de calidez. «Mi papá, él nunca estudió conmigo. Siempre está en el trabajo», dijo, y su voz estaba llena de tristeza. Sentí un nudo en el pecho. Ella era como yo. A ella también le faltaba la atención y el amor de su padre. A mí también me pasó, Elena. Pero, ¿sabes? A veces la gente no puede darnos lo que queremos. Pero eso no significa que no merezcamos amor. Solo hay que encontrar a quienes sí pueden darlo, dije. Y mis palabras eran sinceras, porque yo mismo había pasado por eso. Ella asintió, mirándome con una expresión nueva y extraña. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí una sensación inusual en el pecho. No era solo la alegría de haber ayudado a alguien, era algo más, un sentido de responsabilidad. La sensación de que podía ser un apoyo para alguien que lo necesitaba. Y ese sentimiento era más fuerte que cualquier dolor o decepción. Pasaron 6 meses. Todavía trabajaba en la cafetería del señor Juan, enseñaba inglés a Elena y escribía por las tardes. Mis relatos mejoraban cada vez más y las historias se hacían más profundas. Los enviaba a pequeñas revistas literarias y, para mi sorpresa, algunas empezaron a publicarlos. Mi vida en Cartagena se había estabilizado. Había hecho nuevos amigos, tenía trabajo, Sofía estaba a mi lado y mi madre parecía que había florecido. Incluso había empezado a asistir a clases de cocina española y preparaba unos platos que te hacían la boca agua. Pero claro, la vida no era perfecta. A veces, por las noches, me atormentaban pesadillas en las que volvía a estar solo en la graduación, y mi padre reía en algún lugar lejano, sosteniendo a Marcos en sus brazos. A veces me sorprendía queriendo llamarle, oír su voz, solo para asegurarme de que estaba vivo, pero siempre me detenía. Él había tomado su decisión, y yo había tomado la mía. Un día, mi tía de Madrid me llamó. Era parca en palabras, pero su voz temblaba. «Álvaro, es sobre tu padre», dijo. Mi corazón dio un vuelco. Me preparé para lo peor. Él tuvo un accidente, muy grave. Dicen que no terminó la frase, solo sollozó. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Un accidente. Él, mi padre, el hombre que había sido todo para mí, y luego se había vuelto nada. Un extraño. «¿Cómo está?», logré decir, y mi voz sonó ajena, lejana. «Está en la UCI. Los médicos no dan pronósticos. Su estado es crítico». Silencio. Un silencio largo y denso que me oprimía el pecho. ¿Y cómo están Marcos? ¿Y María?», pregunté. Y esos nombres, pronunciados por mí, me parecieron absurdos. «Ellos están bien. Solo él sufrió mucho. Álvaro, tienes que venir. Él
Él pregunta por ti. Cerré los ojos. ¿Pregunta por mí? ¿Después de todo? ¿Después de haberme abandonado, olvidado, cambiado por otra familia? Mi madre, que estaba cerca, lo oyó todo. Me miró con preocupación. ¿Qué ha pasado, Álvaro? Su voz era tan asustada como los ojos de Elena. Se lo conté, y ella, para mi sorpresa, no trató de disuadirme. Al contrario, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tienes que ir, hijo. A pesar de todo, es tu padre, y lo necesitas. Por ti mismo, dijo, y su mano se posó en mi hombro. No sabía qué hacer. Una parte de mí gritaba, «No, no se lo merece. ¡Que sufra!». Pero otra parte, la que estaba escondida en lo profundo, la que aún recordaba sus manos fuertes, su risa, sus promesas, susurraba, «Ve, averigua, perdona, o al menos inténtalo». Miré a Sofía. Ella asintió en silencio. Sus ojos decían, «Estoy aquí. Decidas lo que decidas». Por la noche, mientras estaba sentado en la terraza, mirando el atardecer, tomé una decisión. Iría, tenía que hacerlo. No por él, por mí, para entender, para soltar. Para quizás encontrar la paz que tanto me faltaba. El viaje a Madrid pareció interminable. Viajé en autobús, mirando por la ventana, y los recuerdos me inundaron como olas. Aquí estamos mi padre y yo construyendo un avión de juguete. Aquí me enseña a jugar al fútbol. Aquí estamos sentados junto a una fogata, y él me cuenta historias de sus aventuras. Todos esos recuerdos estaban impregnados de luz y calidez. Y luego la luz se apagó. Cuando llegué al hospital, me dijeron que seguía en estado crítico. Estaba en coma. María estaba sentada en el pasillo, su rostro pálido, los ojos llorosos. A su lado estaba Marcos. Parecía perdido y asustado. María levantó los ojos hacia mí. Estaban llenos de dolor y desesperación. «Álvaro, gracias por venir», susurró, y su voz era débil, casi inaudible. Asentí, sin saber qué decir. La miré a ella, a Marcos, y en sus ojos no vi enemigos, sino personas tan asustadas como yo. «¿Cómo está?», pregunté, y me costaba respirar. «Los médicos dicen, no saben. Sufrió mucho. En la cabeza, no pudo continuar. Simplemente se hundió la cara entre las manos y rompió a llorar». Me senté a su lado, sin saber qué hacer, qué decir. Simplemente me quedé sentado, sintiéndome extraño. Debería haber sentido alegría, satisfacción, pero en cambio, sentía un vacío y una extraña e inusual pena. Los días pasaron lentamente. Venía al hospital todos los días. Simplemente me sentaba junto a su cama, miraba su rostro pálido, los cables que se extendían hacia su cuerpo. Estaba tan débil, tan indefenso, no como lo recordaba. Fuerte, inquebrantable. Hablé con él. Le susurré sobre cómo vivía en Cartagena, sobre mis historias, sobre Sofía, sobre Elena. No sabía si me oía o no, pero me pareció importante. Decirle todo lo que había guardado dentro durante años. No expresar quejas, no reprochar, sino simplemente hablar de mi vida, de cómo había aprendido a vivir sin él. Un día, mientras estaba sentado junto a su cama, de repente sentí como sus dedos se movían ligeramente. Me quedé inmóvil, sin creer lo que veían mis ojos. «Papá», susurré. Sus ojos se abrieron lentamente. Estaban borrosos, pero vi un destello de reconocimiento en ellos. Me miró, y en sus ojos vi algo que hizo que mi corazón se encogiera. Dolor, arrepentimiento y una súplica. «Álvaro», susurró. Su voz era ronca, apenas audible. «Estoy aquí, papá», dije, y sentí como una lágrima corría por mi mejilla. No de dolor, de alivio, de que estuviera vivo. Intentó sonreír, pero su rostro se contrajo de dolor. «Lo siento, hijo», susurró. Esas palabras. «Lo siento, hijo». Eran tan simples, pero contenían tanto dolor, tanto arrepentimiento. Las había esperado durante años. Y ahora, mientras yacía ante mí, tan débil, sonaban tan sinceras que no pude evitar creerlas.
Está bien, papá, dije, y apreté su mano. Cerró los ojos, descansó, pero sentí cómo me devolvía el apretón de mi mano. Y en ese toque había algo nuevo, algo que hablaba de esperanza. No sabía qué pasaría después. ¿Se recuperaría por completo? ¿Volvería a nuestra vida? ¿Cambiaría algo entre nosotros? No lo sabía, y no quería saberlo. Ahora lo único importante era que estaba vivo, y que quizás podríamos empezar de nuevo. Desde cero, esa noche llamé a mi madre. Estaba feliz. Lloró. Estoy tan contenta, hijo. Estoy tan contenta, repetía. Regresé a Cartagena una semana después. Mi padre empezaba a recuperarse, pero el proceso era largo. Le di a María mi número y le dije que podía llamarme en cualquier momento si necesitaba algo. Incluso hablé con Marcos. Todavía estaba asustado, pero vi gratitud en sus ojos. La vida continuó. Volví a mi trabajo, a mis amigos, a mis relatos. Pero algo había cambiado. Ya no sentía ese dolor punzante, ese resentimiento que me había acompañado durante años. Se había ido. Su lugar lo había ocupado algo nuevo. Calma, confianza y esperanza. Esperanza de que, quizás, incluso las relaciones más difíciles se pueden sanar. Esperanza de que la vida siempre da una segunda oportunidad. Y lo más importante, no desaprovecharla. Me senté en la playa, mirando el atardecer, el mar infinito, y pensé en mi padre, en toda esta historia compleja y enredada. Y comprendí que, a pesar de todo, no la cambiaría, porque fue ella la que me hizo quien soy. Alguien que sabe perdonar, alguien que sabe valorar, alguien que sabe amar. Y sabía que esta historia aún no había terminado, que aún le quedaban muchos capítulos sin contar, muchos giros, muchas sorpresas, y estaba preparado para ellos, listo para enfrentarlos de cara, con el corazón y el alma abiertos.